Bienvenidos a este trabajo académico. Mi nombre es Leopoldo Morales y el día de hoy hablaremos sobre los eventos, personajes y antecedentes más importantes de las unidades 1 y 2 del contenido académico. Abordaremos la contextualización de la importancia de la psicología en cada etapa, expondremos los elementos más importantes y la unión con la segunda unidad a abordar y finalmente cerraremos comentando la utilidad de los antecedentes en el contexto actual de la psicología. Empezamos en el módulo 2 con Gustav Fechner. Él fue pionero en la psicofísica y precursor de la psicología experimental en Alemania. Desarrolló el principio psicofísico que relaciona estímulos y sensaciones. Fechner también fue un destacado alemán del siglo XIX en psicofísica y psicología experimental. Él desarrolló el principio de psicofísica estableciendo la relación matemática entre la intensidad y la percepción subjetiva del individuo. También tenemos a Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt fue un destacado psicólogo alemán del siglo XIX, considerado el padre de la psicología experimental. Como podemos ver aquí en esta imagen, es una fotografía sobre más o menos cómo era su laboratorio. Wilhelm Wundt fue el primero en establecer un laboratorio de psicología funcional en Leipzig, Alemania, en 1879. Su enfoque se centra en el estudio científico de la mente humana. Utilizaba métodos experimentales. Introduce el método de la introspección, que implicaba que los sujetos describieran sus experiencias mentales interiores en respuestas a estímulos exteriores. El siguiente personaje que tenemos es Edward Titchener. Edward Titchener fue un influyente psicólogo estructuralista del siglo XIX y principios del siglo XX. Él fue conocido por su enfoque en el estudio de la estructura de la mente. Fue discípulo de Wundt y se comenta que estuvo trabajando en el laboratorio de Wundt en Leipzig, Alemania. Cuando regresa a América, Titchener introduce el estructuralismo en los Estados Unidos, funda la Sociedad Psicológica Experimental. Su enfoque se centraba en la introspección sistemática para descomponer la experiencia mental en sus elementos básicos, aunque su enfoque estructuralista fue criticado y eventualmente superado por otras corrientes. Su contribución a la psicología experimental dejó un legado duradero en la disciplina. Cuando Titchener regresa a Estados Unidos, después de haber sido discípulo de Wundt, no solo introduce el estructuralismo y funda la Sociedad Psicológica Experimental, sino que lo que él comienza haciendo es traduciendo las obras de Wundt al inglés, pero se olvida de algunos detalles y es ahí en donde no concuerda con esos detalles que su estructura de pensamiento va cambiando hasta llegar a lo que se conoció como estructuralismo. William James fue un influyente filósofo y psicólogo estadounidense del siglo XIX, conocido como el padre del pragmatismo y del funcionalismo en la psicología. La nueva psicología estadounidense. Él fue fundador del funcionamiento en una escuela de psicología que se centra en la función de la mente y la adaptación al entorno. William James desarrolló al principio, William James se preocupó por cómo la mente se adapta y funciona en el mundo real, y aboga por un enfoque más pragmático, que se centra en la utilidad de la mente para la supervivencia y la adaptación. Su obra más destacada es Principios de la Psicología. Esta sienta las bases del funcionalismo, escuela de pensamiento que se enfocaba en la mente, en la adaptación en el entorno. Estos son los psicólogos más importantes que podemos ver de la unidad 1. Nosotros, al ver esto, primeramente nos podemos preguntar, ¿y esto cómo se une con los antecedentes en México? Pues bien, los antecedentes de la psicología en México se basan en ideas y métodos desarrollados en Europa durante el siglo XIX, como podemos ver acá principalmente Titchener y Wilhelm Wundt, quienes son personas muy importantes gracias a sus aportaciones en la psicología. Con la creación de instituciones, programas académicos, la formación en México se va poco a poco durante el siglo XX haciendo más como una realidad científica dentro de las aulas y escuelas más importantes del país. Primeramente, en México, en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, se funda el primer curso de psicología en la década de 1950. Esto marca un importante hito en la historia de la psicología en México, ya que contribuye significativamente al desarrollo de la disciplina en el país. Es el doctor Ezequiel Chávez quien jugó un papel fundamental
en la formación de varias generaciones de psicólogos mexicanos. Su labor como docente en diferentes instituciones educativas contribuyó al desarrollo y consolidación de la psicología como disciplina académica en el país. En el siglo XIX, la psicología en México comienza a tomar forma influenciada por corrientes internacionales, como ya lo mencionamos anteriormente. Este laboratorio experimental en la Alemania de Wilhelm Wundt y el desarrollo del psicoanálisis en Estados Unidos influencian enormemente al Dr. Ezequiel Chávez, quien funda el primer curso de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Este curso, establecido en la década de 1950, marca un hito importante en la historia de la psicología en México y contribuye significativamente al desarrollo de la disciplina en el país, puesto que a partir de aquí, al introducirse como materia de estudio para los estudiantes de la escuela preparatoria, se van sentando las bases poco a poco, y no solo eso, sino que se va tomando más en serio la psicología, ya que antes se creía solamente como un auxiliar de algunas otras ciencias. Chávez y Titchener tienen una relación muy en común. En 1902 la psicología ya se ubicaba como asignatura e intentaba ser esclarecida a partir de la recomendación bibliográfica que hiciera el maestro responsable de la cátedra, Ezequiel Chávez, con elementos de psicología de 1889, escrita por Edward Bradford Titchener. Quien introduce esta obra al español es el mismo Ezequiel Chávez con su traducción. A partir de ahí se comienza a hacer uso de esa obra en las aulas del país para aprender sobre psicología. La relación entre Titchener y Chávez, como podemos observar, es que Titchener, al ser alumno de Wilhelm Wundt, aprende, y no solo aprende, sino que descarta las ideas de Wundt que no le conectaban para hacer su traducción y crear una nueva corriente. Asimismo, Ezequiel haría lo mismo con Titchener, pues lo toma como un maestro y traduce su obra al español. Sin embargo, aquí, aunque no cambia varias ideas de pensamiento para establecer una nueva corriente psicológica, sí abre las puertas para tener un poco de mayor acceso a la psicología en México. Así como mencionamos anteriormente, surgen laboratorios en Alemania que intentan estudiar la mente desde la introspección. En México también surgen laboratorios de psicología experimental. El primero de ellos se inaugura oficialmente el 27 de octubre de 1916 en la UNAM. Su creación es obra del Dr. Enrique O. Zimmermann, quien se considera padre de la psicología experimental en el país. El laboratorio se encontraba ubicado en el edificio de la antigua Escuela Nacional Preparatoria en el centro histórico de la Ciudad de México. Contaba con un espacio físico adecuado para la realización de experimentos, así como instrumentos y materiales adecuados para la investigación. Aquí un dato curioso es que la empresa que se encargaba de fabricar los materiales e instrumentos para el laboratorio de Wundt fue la misma que se encargó de elaborar estos instrumentos para el laboratorio de Zimmermann en la UNAM. El legado de Zimmermann es fundamental para el desarrollo de la psicología en México. Sus contribuciones, en resumen, son la consolidación de la psicología como disciplina científica. Su laboratorio brindó un espacio para la investigación experimental y la formación profesional, la promoción del estudio científico de la mente, ya que se fomentó la investigación sobre procesos mentales al comportamiento humano. Tuvo una influencia marcada en la formación de psicólogos, dado que el laboratorio contribuyó en la formación de las primeras generaciones de psicólogos mexicanos. Rogelio Díaz Guerrero es otro personaje destacado en la historia de la psicología en el país. Él se convirtió en referente importante para la psicología. Ocupó cargos académicos donde impulsó la psicología al punto de convertir a México en líder de psicología latinoamericana. Él fue investigador y médico de la Facultad de Psicología en la UNAM. Su legado sigue vivo en nuestra profesión, ya que fue precursor del estudio de la realidad social. La obra de Díaz Guerrero se conforma de 4 dimensiones básicas. Él se interesa por construir una psicología del mexicano. En estas dimensiones no solamente toma en cuenta al mexicano como persona e individuo, sino que también toma en cuenta su contexto social. Como sabemos y como lo vivimos día a día, México es un país en el que existen y caben una gran infinidad de realidades. Realidades desde la pobreza extrema hasta la opulencia en un solo mismo lugar. Es aquí donde Díaz Guerrero se enfoca en toda esa diversidad social y cultural para construir su psicología del mexicano. Sus 4 grandes enfoques, como podemos ver, es la importancia de la psicología, la contribución al individuo de forma individual
y social, la atención a las necesidades de la población y el desarrollo de la investigación científica en la psicología. Estos son también enfoques en los que nos podemos enfocar nosotros como estudiantes de psicología para aportar a la psicología en México. Finalmente, los antecedentes de la psicología son fundamentales para comprender el desarrollo actual de la disciplina, no solamente desde la psicología en el siglo XIX. Yo decidí tomar estas dos unidades porque se me hicieron interesantes la conexión, aunque es diferente en tiempos y ya existían más cosas en psicología en esos momentos en el mundo, en México apenas se estaba empezando a entrar. Sin embargo, gracias a la tecnología hoy ya no estamos atrasados. La utilidad de los antecedentes en el contexto actual, la comprensión básica de las teorías y metodologías de la psicología y el análisis de las diferentes escuelas de pensamiento, junto con el desarrollo de nuevas estrategias de intervención, son puntos clave que nos ayudarán a nosotros como psicólogos en formación para poder contribuir no solamente a la ayuda psicológica, sino que también al desarrollo interno e introspectivo de nosotros mismos. Gracias.